Vamos a comenzar el día de hoy a trabajar derivadas de varias parciales, pero para poder trabajar derivadas de varias derivadas parciales necesitamos entender lo que es una función de varias variables, ¿de acuerdo? Entonces, una función de varias variables, función de varias variables, es una función, ¿de acuerdo? Donde la entrada depende de dos o más variables. Nosotros, a diferencia de cálculo diferencial e integral, lo que vieron en primer semestre, donde ven funciones reales, porque aparte están limitadas, todas las funciones que trabajan ahí son funciones de una variable. Esta X representa una variable independiente, ¿sale? Y el resultado, el numerito que obtenían, también lo llamaban variable dependiente. Y aquí tenían una regla de asignación o regla de correspondencia, ¿de acuerdo? Regla de asignación, donde esta regla de asignación dependía de alguna estructura matemática escrita en términos de X. ¿De acuerdo? Por ejemplo, e a la X más logaritmo natural de X cuadrada más 5, por ejemplo. Entonces, la idea era tener una estructura, ¿de acuerdo? Donde identificábamos cuáles eran los lugares donde el valor de X se sustituía, se evaluaba y se obtenía un resultado. En este caso, el dominio de esta función en particular no tiene problemas, entonces serían todos los números reales, ¿de acuerdo? El contradominio de la imagen se tendría que estudiar, pero bueno, al menos el contradominio, sin considerar la imagen, el contradominio de la función también son todos reales, porque es una función que toma valores reales, o sea, los valores de X son reales, y sus resultados van a ser números reales, ¿de acuerdo? Es decir, el resultado de evaluar la función en X es un número real, ¿de acuerdo? En el caso de una función de varias variables, ¿sale? Lo que vamos a tener son valores x1, x2, x3, hasta xn, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a tener de este lado pues, es también una regla de asignación. Es una estructura matemática que depende o que está escrita en términos de todas estas variables, de algunas o de todas en lo general, ¿de acuerdo? La idea es que ahora este conjunto es un conjunto de variables en lo general se consideran independientes, pero donde cada XY pues toma un valor real, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si tomáramos una función de dos variables, f de x1, x2, x1 va a ser un número real, x2 va a ser un número real, y se dice que estamos tomando el par ordenado, ¿sale? x1, x2, como un punto, ¿de acuerdo? Que se va a ser evaluado en la función. Entonces se dice que toma un valor dentro del conjunto R cruz R, ¿sale? Y al ser sustituido aquí, pues nos va a dar un valor. En general vamos a considerar funciones con contradominio real, entonces esta función de dos variables, f, toma valores en R cruz R, que para simplificar la expresión diremos que sería de R2 y que el resultado va a ser un número real, ¿de acuerdo? Esto es para cuando tenemos dos variables. Cuando tenemos n variables, lo que estamos diciendo es que tomamos n-hadas, es decir, coordenadas con
n entradas, ¿de acuerdo? ¿Sale? En el espacio Rn, ¿sale? Y que va a que vamos a obtener como resultado un valor real, ¿sale? Eso básicamente va a ser una función de varias variables. Y pues aquí vamos a tener alguna expresión matemática de ese estilo. O por aquí tendremos alguna expresión matemática expresada con x1 y x2. Por ejemplo, x1 al cuadrado más x1 por e a la x2. Bueno, por e de x2 más x2 al cubo, por ejemplo. Es decir, si nosotros colocamos un valor de x1 aquí y un valor de x2 acá, pues obtendríamos su correspondiente valor asignado a través de la función. Esa es la idea de las funciones de varias variables. En general, ustedes ya han trabajado funciones de varias variables. Eso, lo que pasa es que no siempre son conscientes de ello. Mándeme. Ah, son presentes, ok. Solamente que no son conscientes de ello o no se los dicen. Generalmente en física es el primer acercamiento que tenemos a funciones de varias variables. Me gustaría dar ejemplos, pero no sé si tengan alguna duda con lo que tenga aquí o si puedo borrarlo. Sí, está bien. ¿Sí? Vamos a hacer uno de los ejemplos más viejos que tenemos. ¿Me pueden indicar cómo, cómo se llama esto? Y no se llama Pancho Villa, nunca reprobó termodinámica, por favor. Es la ley de los gases ideales. Gases muy generales, ¿no? Perfecto, esta es la ley de los gases ideales. Si nosotros de aquí despejamos la presión, lo que obtendríamos sería la expresión nRT sobre B. ¿De acuerdo? Definidos en este caso, N como el número de moles. Y corríjanme si me equivoco en algún momento. T es la temperatura. B es el volumen. Y R se le llama constante de los gases ideales. Obviamente las unidades de esto pues, sería mol. Temperatura tiene que ser una escala absoluta. Generalmente serían los grados Kelvin. Y el volumen varía, pero metros cúbicos sería la unidad adecuada. Bueno, de todos estos elementos que tenemos, ¿sale? Estos tres dependen del gas que estemos analizando, ¿de acuerdo? Entonces, estas tres son variables, ¿de acuerdo? Y esta de aquí es la única constante, porque se llama constante. Entonces, si nosotros quisiéramos conocer la temperatura de un gas, perdón, la presión de un gas, ¿de acuerdo? Bajo estas condiciones es una función que depende de n, de t y de b. ¿De acuerdo? ¿Sale? ¿Cuál es su estructura? nRT sobre b. Necesitamos una tríada de valores, ¿de acuerdo? Para conocer el valor de la presión. Esta es una función de tres variables. El número de moles es un número real, ¿de acuerdo? ¿Sale? De hecho, el número de moles está restringido al intervalo 0, infinito, considerando que la masa podría ser infinita. La temperatura también es un número real, ¿sale? De hecho, la temperatura también está restringida al intervalo 0, infinito, de ser posible. Y el volumen, ¿sale? Pero, ¿y las temperaturas bajo cero? Es una escala absoluta. Ah, bueno, sí, claro, perdón. Alguien denle un zape a su compañero. Yo no puedo porque soy el profesor, pero...
No, por eso es que es Sí. importante definir que estamos hablando de escalas absolutas, ¿de acuerdo? Sí, y eso es ¿por qué se trabaja con escalas absolutas y eso que no es clase de física? Porque si no la temperatura podría volverse, la presión podría volverse negativa y es algo que se trata de evitar. Pero bueno, regresando a lo nuestro. El volumen también es un valor real, que también el volumen podríamos limitarlo a ser de cero hasta infinito. ¿Sale? Y en este caso el volumen sí tiene que ser estrictamente mayor que cero, pero las temperaturas, si lográramos alcanzar el cero absoluto, podría ser el cero cerrado. Y si la masa, no tenemos problemas en que la masa sea cero porque no tendríamos ningún otro elemento. ¿Sale? Es decir, esta función P, que definimos como presión, es una función que va de R3 en R. ¿Por qué? Porque la presión va a ser un número real. ¿De acuerdo? Esta fórmula nos da una función de 3 variables y el resultado es un numerito, ¿de acuerdo? Un número real. E insisto, ustedes ya trabajan con funciones de varias variables. Cuando ustedes tienen una fórmula en algún área donde tienen que sustituir varios valores, pues lo que están haciendo es sustituir en una función de varias variables. ¿De acuerdo? Y lo que nos va a interesar o el proceso en el que vamos a estar trabajando sobre funciones de varias variables, pues va a ser el análisis correspondiente. ¿Sale? Más o menos queda clara la idea de qué tratan las funciones de varias variables. Sí, Sí, profe. profe. ¿Dudas con este ejemplo? No. No. Ok, pues vamos a borrar. Entonces, en cálculo diferencial e integral, que en realidad es análisis real, ¿sale? Nosotros teníamos una función, ¿de acuerdo? Y de aquí analizábamos o calculábamos límites, ¿sale? Analizábamos continuidad. Y después con estos dos conceptos podíamos obtener la idea de derivadas, ¿de acuerdo? Sacamos una derivada. Con la derivada nosotros hacíamos varias aplicaciones. Podríamos calcular rectas tangentes. Y podemos calcular intervalos donde la función es creciente y decreciente. Y sale, podemos indicar máximos y mínimos para una función de una variable, lo que hacemos en cálculo diferencial e integral. Eso es con respecto al concepto de derivadas, que era una de las áreas que se tenía que estudiar, ¿de acuerdo? Bien, pues esto es una función de una variable. Bueno, pues tenemos que obtener el análogo para funciones de varias variables. Es decir, vamos a tener que buscar límites. ¿De acuerdo? Aquí los límites eran cuando la variable x tendía a un valor a, que esta se le llamaba x tiende al punto A. Bueno, pues aquí nuestros puntos van a estar definidos como eneadas. Entonces, vamos a tener x1, x2, x2, hasta xn, tiende a A1, A2, hasta AN. ¿De acuerdo? La idea de continuidad se preserva. ¿De acuerdo?
¿Cuál es la idea de continuidad que vemos en cálculo diferencial? Bueno, una función es continua. Se resume en que si el límite cuando x tiende a A de f de x es f de A, ¿de acuerdo? Pues el análogo es similar completamente, nada más que en lugar de ser un solo valor, es una eneada, pero este concepto de continuidad técnicamente se mantiene intacto, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y en el caso de la derivada, vamos a tener que aprender a derivar una función, pero aquí, como tenemos tenemos una serie de variables, vamos a ver un concepto nuevo que se llama derivada parcial, que no es otra cosa que derivar la función de varias variables con respecto a solamente una de ellas, ¿sale? Una vez que tengamos o aprendamos a hacer derivadas parciales, vamos a poder extender, ¿de acuerdo? Los conceptos de rectas tangentes, que aquí van a ser planos o hiperplanos, ¿de acuerdo? Pero vamos a llamarlos así, planos tangentes, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar direcciones de crecimiento o de crecimiento. Y vamos a encontrar también máximos y mínimos. ¿Sale? Restringidos o abiertos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a ver, ya sea por el criterio de la segunda derivada, ¿sale? O con algo que se llaman multiplicadores de Lagrange. Lagrange, ¿de acuerdo? Que básicamente es el temario pues, de cualquier libro de este tipo, ¿sale? Todos los libros que lleven cálculo diferencial en varias variables, pues manejan estos temas, ¿de acuerdo? Funciones vectoriales, acá está, límites y continuidad, derivadas parciales, planos tangentes y aproximaciones lineales. Nos vamos a enfocar en la parte de planos tangentes, regla de la cadena, derivadas direccionales y vector gradiente, valores máximos y mínimos y multiplicadores de Lagrange. ¿De acuerdo? Básicamente pues es lo que estamos discutiendo, que es el análogo de cada uno de estos. ¿De acuerdo? Es decir, va a tener un análogo acá, va a tener un análogo acá. La derivada tiene su análogo, ¿sale? Vamos a hablar de planos tangentes, derivadas direccionales y gradientes y máximos y mínimos con estos dos elementos. Entonces es ahí donde la información que tuvieron aquí, ¿sale? Se va a ver reflejada en esto. Lo que pasa es que lo vamos a generalizar para varias variables. Más o menos, ya queda más o menos la idea clara la idea de hacia dónde vamos. Sí. Sí, profe. Ok, bueno, nada más una última observación. En general, vamos a trabajar funciones, ¿de acuerdo? De varias variables, pero nos vamos a restringir a funciones de 2 y 3 variables. ¿Por qué? Porque supuestamente son a las que se enfrentan. En realidad, no. ¿De acuerdo? Pero las funciones de dos variables, cuando tienes una función de dos variables x y y, pues el resultado, ¿sale? Lo que tengas aquí se lo asignas a z, entonces tienes un punto con coordenadas, digamos que este es x0, este es y0 y este es z0. x0, y0 y z0. Y por lo tanto, ¿sale? Pues puedes graficar la función, ¿de acuerdo? Y lo que te va a quedar es un objeto que se ve como
Bueno, ahí está restringido, pero se ve como una sabanita y todo raro, y algo flotando, todo eso, ¿de acuerdo? Eso es cuando tienes una función de 2 variables. Y cuando tienes una función de 3 variables, en realidad tu dominio es el que va a quedar como una región sólida dentro del espacio, y el resultado pues ya sería a una dimensión superior, por lo tanto no se grafica, pero nos sirve para trabajar algunos objetos sólidos y buscar regiones en ese sentido. Entonces aquí generalmente vamos a tener funciones de 2 variables o funciones de X, Y, Z, que son funciones de 3 variables. Casi todo lo vamos a trabajar así, aunque en la realidad ustedes trabajan funciones de más variables, pero esta es una muy buena introducción para que tengan idea de qué sucede después. ¿Más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Okidoki. Bien. Entonces, vamos a revisar técnicamente este temario, todo el capítulo 14. Y yo creo que no nos debe llevar más de 2 semanas porque en principio los puntos, no sé si lo alcancen a ver bien, por si algunos tienen un dispositivo muy pequeño. Los puntos 14.1, 14.2 y 14.3 son sumamente rápidos, ¿sale? Entonces yo creo que esos los vemos en la siguiente sesión, ¿sale? Y después estas que siguen posteriormente son aplicaciones, son relativamente rápidas si tienen claros los conceptos de cálculo diferencial, ¿de acuerdo? Que es la parte que a mí me preocuparía. Si ustedes derivan bien y recuerdan cuáles eran los sentidos de las aplicaciones, de cómo calcular máximos y mínimos y demás, yo creo que esto debe de serles relativamente sencillo. Esto, combinándolo con lo que ya vimos de planos, debe de quedar claro. La regla de la cadena no tiene mayores problemas. Derivadas direccionales es calcular derivadas y combinarlas con vectores, entonces no van a tener mayores problemas. La regla de, para encontrar valores máximos y mínimos vamos a utilizar un criterio de una segunda derivada, que es calcular derivadas parciales. Una vez que tengan la regla debe de ser relativamente sencillo, y realmente lo que es nuevo por el álgebra que involucra va a ser multiplicadores de Lagrange. Pero en realidad debe de serles un parcial muy, muy sencillo. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Sí, bueno, los noto muy, muy poco motivados y preocupados. Sí, profesor. Ok, pues vamos a dejarle hasta aquí en esta ocasión, que esta es una pequeña introducción de hacia dónde vamos, ¿de acuerdo? Ya las siguientes sesiones van a ser aplicaciones muy, muy particulares, o bueno, ya trabajo sobre cómo se hace todo esto.